El gobierno anunció disponibilidad de miles de millones de colones en bancos estatales para empresas afectadas por la crisis. ¿Es sencillo acceder a ellos? Periodos de gracia ampliados, establecidos, disminución de tasas de interés, reducción de tasas piso. La idea es solicitar la información mínima necesaria porque lógicamente el negocio está en problemas, eso lo sabemos. Varios sectores se quejan de que entidades financieras les cierran las puertas para los préstamos. Es un anuncio político, es una muy buena intención que tiene el señor presidente y su equipo económico, pero desgraciadamente los bancos estatales están sentados en que no nos van a prestar. Entonces, ¿para qué anuncian si no ayudan? Esto y más, este domingo en Estado Nacional. Bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Este domingo que esperamos esté disfrutándolo usted en su casa. Y el día de hoy aquí en la mesa de Estado Nacional vamos a hablar sobre un anuncio que hace unos días hizo el gobierno de la República diciendo que se ponían a disposición de las empresas cerca de 900.000 millones de colones para créditos de capital de trabajo, sobre todo para aquellas empresas que han sido afectadas por la situación de la pandemia. Para eso tenemos como invitados el día de hoy a representantes de sectores productivos, sector bancario y también reguladores del sistema financiero. Voy a empezar dándole la bienvenida a la señora Laura Bonilla, quien es presidenta de Cadexco. Muy buenos días, Laura. Buenos días, gracias por invitarnos, Liliana, y tomar en cuenta al sector exportador. Así es, también está con nosotros don Rubén Acón, quien es el presidente de la Cámara Nacional de Turismo. Buenos días, don Rubén. Buenos días, doña Liliana, es un gusto estar aquí. Muchas gracias. También está con nosotros don Gustavo Vargas, quien es el gerente general del Banco Nacional y uno de los que tiene pues la porción más grande de recursos para este plan, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por invitarnos y estamos para servirle. Y nos acompaña también el día de hoy don Alberto Dent, quien es el presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y reconocido en el sector bancario, exministro de Hacienda. Buenos días, don Alberto, qué gusto tenerlo acá en la mesa de Estado Nacional. Muy buenos días, doña Liliana, buenos días a todos los que están participando. Muchas gracias por la invitación. Bien, hoy vamos a conversar sobre este tema que, como les decíamos, ha estado en la palestra en los últimos días. El 15 de mayo el gobierno hizo el anuncio en momentos en que muchas empresas de sectores golpeados de comercio, turismo, agro, han tenido varios meses de tener ingreso cero. Vamos a ver un breve resumen de qué fue lo que se anunció con este programa de los 900.000 millones de colones para capital de trabajo. En conferencia de prensa el pasado 15 de mayo, el presidente de la República, junto a los gerentes de 3 bancos estatales, anunciaron con entusiasmo la respuesta a la directriz N083H Mideplan, en la que se le pidió a los bancos disponer de fondos para avales y garantías de créditos productivos con tasas preferenciales para impulsar la recuperación económica y laboral del país. Según el gobierno, el objetivo era dotar capital de trabajo a empresas afectadas por la pandemia del COVID-19. ¿Qué es esto de dar capital de trabajo? Es lo que nos está pidiendo mucho del sector productivo en todo el país. Necesitan financiamiento para reactivar sus actividades productivas, sea en el turismo, sea en el comercio, sea en la agricultura, sea en las distintas modalidades productivas que tenemos en el país. Ese día se ofreció un fondo en el cual el Banco Nacional pondría a disposición 300.000 millones de colones, el Banco de Costa Rica 109.000 millones y el Banco Popular 175.000 millones para un gran fondo de 584.000 millones de colones. Además de las condiciones preferenciales, se aseguró que los requisitos serían mínimos. La idea es solicitar la información mínima necesaria porque lógicamente el negocio está en problemas, eso lo sabemos, no hace falta que aporten información adicional. Si son clientes nuestros, la información que se requiere es muy poquita, es básicamente que presenten una solicitud de crédito.
o sea, una solicitud del monto, cuánto requieren, para qué plazo, es básicamente la información que se estaría solicitando. El gobierno aseguró que esto era posible en parte por la flexibilización a la normativa prudencial que se ha logrado con los entes reguladores. Dentro de la relajación de esa normativa se pueden establecer tasas preferenciales, el cálculo del riesgo de las personas o de las empresas sobre la base de la situación que tenían antes del COVID, también periodos de gracia para poder hacer frente a los pagos. Así, los bancos anunciaron sus programas con condiciones muy favorables. Ofrece tasas muy competitivas y plazos. Ofrecemos plazos para líneas de crédito desde 1 año hasta 5 años, igualmente con créditos directos. Vamos a trabajar con cada uno de los clientes, con cada una de las empresas, para entender cuál es la situación particular que están viviendo y cómo los vamos a ayudar. Por otro lado, el Ministerio de Economía también informó desde el 25 de marzo a las pymes inscritas que se ponía a disposición 10.000 millones de colones para créditos para capital de trabajo para MIPYMES, con el fin de que pudieran cubrir costos de planilla, gastos operativos como luz, agua e internet, cuentas por pagar a proveedores e inventarios. El mensaje es claro, el dinero está ahí. 584.000 millones en bancos estatales para capital de trabajo y 10.000 millones para pymes inscritas en el MEIC, sin contar otros programas que se han anunciado, como el Plan Alivio, que promete más de $5 millones y que busca capacitar a 200 pymes exportadoras. La gran pregunta es si las empresas realmente están teniendo acceso a dichos fondos. Más adelante en Estado Nacional veremos algunos ejemplos de las respuestas que han obtenido en los bancos las empresas de los sectores más afectados por el COVID-19. ¿Por qué este tema es de importancia para usted en su hogar, incluso si usted no es propietario de una empresa? La razón por la que esta medida, este anuncio de capital de trabajo se hizo con tanto bombo y platillo es porque en este momento es vital que para la reactivación económica se trate de mantener la mayor cantidad de empresas que sean viables, porque esto significa mantener el empleo. Vamos a comenzar tal vez, don Gustavo, porque estos anuncios donde se habla de 900.000 millones de colones, mucha gente se dice, ¿de dónde salió el dinero? ¿Ese dinero de dónde estaba o de dónde viene? Sí, muchísimas gracias. Los bancos y el Banco Nacional tenían un programa de préstamos para este año. Con la situación económica que se dio, algunos de esos proyectos no se van a dar, y entonces estamos redireccionando esos recursos hacia este capital de trabajo. Básicamente son recursos que estaban ahí disponibles, que teníamos, son recursos de los ahorrantes de nuestros depositantes. Entonces estamos disponiéndolos para capital de trabajo. Eso es lo más importante, que no es dinero que viene de ningún crédito internacional, ni es que el gobierno le puso, sino que es parte del dinero de los ahorrantes con el que los bancos trabajan. Así es, y tenemos que cuidarlo también, ¿verdad? Es nuestra principal función, cuidar los ahorros de nuestros depositantes en los diversos plazos que lo mantienen, cuentas corrientes, ahorros y CDPs. Claro. Don Alberto, tal vez siguiendo con usted en esa conferencia de prensa se hablaba que mucho de esto es posible porque ha habido una relajación de algunas de las normativas que las superintendencias tienen a las entidades financieras a la hora de prestar. ¿De qué se habla cuando mencionan esto? Sí, lo que hemos hecho nosotros es flexibilizar la normativa. Realmente lo que dijimos es, ante la crisis que se está presentando, vamos a hacer más flexible la forma como los bancos ven y miden el riesgo de sus clientes existentes, ¿verdad? Para que les permita hacerles readecuaciones, que inclusive pueden llegar a readecuaciones de entre 6, 9, 12 meses plazo, sin pagar ni siquiera intereses o amortización, que bajo la normativa vigente no se podía. Eso lo hicimos, le dimos una serie de flexibilizaciones a los bancos también para que no tuvieran que hacer reservas para una serie de cosas, con la intención de que fueran ellos, y reitero que es muy importante que son ellos los que van a medir el riesgo de cada uno de sus clientes y tomar la decisión de cómo y cuándo le pueden prestar. Cuando usted dice que los bancos son los que toman la decisión del riesgo, se refiere, tal vez para explicárselo a los televidentes, que eso es hacerse responsable a la hora de prestarle a alguien de cuánto consideran que hay la posibilidad de pagar. Sí, los bancos son administradores de recursos de los clientes, como bien lo acaba de decir don Gustavo,
Ellos, la totalidad de los activos que ellos tienen, entre un 10 y un 15% es de ellos, el resto es de los ahorrantes. Y entonces cualquier pérdida en que el banco incurra por una mala decisión tiene que ser absorbida por el patrimonio del banco y no por los ahorros de los clientes que han depositado en cuentas corrientes, en certificados de depósito de plazo o en cuentas de ahorro. Eso es muy importante porque cuando le dan una sugerencia a los bancos de que se flexibilicen, de que sean más agresivos, eso no quita que el banco tenga que ser responsable y velar porque a quien le preste tenga alguna garantía o tenga alguna forma de reparar. Claro. Don Gustavo, en el caso del Banco Nacional, porque aquí han habido como 2 etapas, ¿verdad? Una que fue la primera, generar flexibilización para que los bancos le permitieran, por ejemplo, concesiones de 3 meses para que no pagaran, digamos, ese primer auxilio. Y lo otro es el tema de capital de trabajo. En el caso de ustedes, el programa de ustedes se llama Juntos al Amanecer, ¿en qué consiste? Sí, estamos muy contentos de este programa Juntos al Amanecer. Está recién empezando, ¿verdad? Lo lanzamos hace 15 días, estamos empezando a recibir inquietudes y consultas de nuestros clientes. Está dirigido principalmente a clientes del Banco Nacional que ya tienen un historial crediticio con nosotros. ¿Para qué? Para que sea muy fácil analizar el crédito. Es decir, si usted tenía una condición favorable, o sea, venía muy bien, un récord crediticio muy estable con el banco y ahora la pandemia lo afectó y necesita, primero ya le dimos posiblemente un tiempo para que no pagara o que reeducar su deuda, vamos a darle una segunda posibilidad de darle una reeducación, un crédito de capital de trabajo flexible. ¿Flexible en qué sentido? Bueno, con cuotas escalonadas, cuotas ajustadas, con periodos probablemente de gracia si se requiriera adicionales, con tasas de interés muy adecuadas a la calidad del cliente. Pero muy importante, como lo decía don Alberto, basado en información pre-pandemia, ¿verdad? Porque no tiene sentido pedirle que la información de estos 3 meses que sabemos que no habían habido ingresos. Entonces, principalmente orientada a los clientes nuestros. Si es un cliente de otra institución financiera, sí vamos a requerir más información porque no la tenemos, ¿verdad? Entonces eso es importante. Y el otro tema es que si era cliente nuestro, que estuviera con un récord crediticio positivo, o sea, que estuviera al día y que estuviera trabajando bien. ¿Por qué estamos hablando de acceso al crédito? Y por eso tenemos aquí a 2 representantes de los sectores productivos, porque la situación que se ha presentado con la pandemia ha puesto la situación financiera de algunas compañías y algunos sectores más que otros en una situación comprometida. Doña Laura, en el caso del sector exportador, ¿cómo ha impactado y cuán importante o vital es el acceso a crédito en este momento? Bueno, definitivamente sí nos ha impactado. No conozco a alguien dentro del sector privado que el COVID no le haya impactado definitivamente. Y en relación a los anuncios que hace el gobierno de estos préstamos, yo creo que sí hay una realidad entre lo que le dicen al público en las conferencias de prensa y a la realidad cuando uno llega a los bancos a solicitar dinero. Definitivamente sentimos a los bancos nacionales lentos. Sentimos a los bancos en sentido de urgencia, como si no hubiera pasado el COVID por Costa Rica, y definitivamente hay una realidad triste, porque si algo ocupamos en este momento es financiamiento y apoyo, por supuesto, para poder resucitar a Costa Rica. Yo digo, ¿quién no está interesado en resucitar a Costa Rica? Pero para eso sí ocupamos, por supuesto, el apoyo y creo que principalmente el apoyo de la banca estatal. En el caso del sector turístico, don Rubén, usted es presidente de la Cámara Nacional de Turismo. ¿Cuál es la situación con respecto al acceso a crédito y cuán crítico es? Bueno, tengo que decir que el sector está muy molesto. Se ha sentido engañado. Muchos de nuestros asociados se han acercado a los bancos y se han topado con un no como respuesta, simple y sencillamente aduciendo que el sector del turismo es una actividad de muy alto riesgo, por lo cual no calificamos para solicitar este tipo de ayuda de capital de trabajo. ¿Cuán crítico es para ustedes tener acceso a capital de trabajo en este momento? Háganos una pequeña descripción de la situación actual. ¿Desde cuánto con 0 ingreso y enfrentando cuáles costos? Claro, recordemos que en algún momento se cerraron las fronteras, y eso representó para el sector del turismo el inicio de la temporada cero ingresos. Desde entonces el sector ha estado generando algunos gastos y sin ingresos. El tema es que esta crisis se va a extender por algún tiempo más y que cuando se abran las fronteras
aún en ese momento la situación del turismo va a ser muy diferente al resto de las otras actividades del país. ¿Y a qué me refiero? A que el turismo se va a ir recuperando poco a poco. Nos va a tomar de 18 a 24 meses llegar a un punto en donde más o menos estemos en punto de equilibrio y volver a los niveles de operación del año 2019 nos va a tomar más de 5 años. Dentro de ese contexto, entonces, tenemos que entender que vamos a operar con pérdidas durante bastantes meses. Y entonces es necesario que al empresario del sector del turismo se le ayude económicamente con capital de trabajo para poder operar bajo esas condiciones. Si no se le da ese apoyo al sector, simple y sencillamente lo que vamos a tener es un cementerio de empresas. Gustavo, doña Laura dice que los bancos estatales han estado lentos y don Rubén dice que al sector turístico le han cerrado la puerta. Ustedes pusieron 300 mil millones de colones el 15 de mayo. ¿Cuánto han colocado? ¿Le están diciendo ustedes que no al sector turístico? Bueno, tal vez es importante rescatar que esto tiene dos fases. La primera fase fue la extensión de los préstamos que tenían nuestros clientes del sector turismo y hemos redactado el 83.21% de esos préstamos. El 83% de los préstamos del Banco Nacional con el sector turismo se le dio 3, 6, 9 y hasta 12 meses. Que era la primera fase, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso está... Ustedes en el sector, perdón, don Gustavo, exportador también, ese primer soporte sí lo sintieron. Ahora, el programa que anunciamos tiene 15 días. O sea, no hemos rechazado ni aprobado ninguna solicitud, porque está recién naciendo. Entonces, lo que invitamos es, la idea es que el que solicite presente su necesidad para hacer créditos muy uno a uno, ¿verdad? De acuerdo con la necesidad del cliente, si lo que necesita es pagar poquito a poco, con cuotas flexibles, escalonadas, como necesita el cliente. Entonces, no hemos rechazado ni uno porque no hemos recibido una solicitud formal todavía en ese programa que llamamos Juntos al Amanecer. Entonces es importante, las puertas están abiertas, estamos muy ilusionados de poder ayudar a todos esos empresarios a rehacer su negocio. Don Alberto, con respecto a los créditos que tiene esta segunda fase, ¿verdad? Porque uno fue la contención para que, digamos, darles moratorias para que no pagaran principal o intereses los primeros 3, 6 o 9 meses. Pero con respecto al acceso al capital de trabajo, en términos del sistema de supervisión, ¿se ha flexibilizado? Es decir, los bancos van a analizar a los clientes de acuerdo a la situación que tienen en este momento o la que tenían antes de la pandemia. Bueno, el banco siempre tiene que hacerle frente al cliente para determinar si el cliente es viable o no. Y en toda justicia, esto han transcurrido desde el punto de vista de información que contamos nosotros 2 veces, el mes de marzo y abril. Y en el mes entre el mes de marzo y abril, casi un 20% de la cartera total del sistema financiero del país, que incluye a todos los bancos, financieras, cooperativas, todos los demás, casi un 20%, o sea, equivalente a casi 7.400 millones de dólares, ha sido o readecuado o prorrogado. Eso hecho en 60 días, en un total de 678.000 operaciones. O sea, eso requiere un enorme esfuerzo. ¿Qué es lo que sigue ahora? Lo que sigue ahora es en donde el banco está recibiendo parte a los clientes que ya readecuó, a los que tiene que darle un capital adicional para que trabajen, y está recibiendo también parte de una cantidad de clientes que no eran clientes anteriormente. Entonces, ahí hay que sentarse a determinar qué tan viables son esos clientes, qué garantías tienen, porque uno viene y dice, no me atendieron, pero si yo estoy tratando de financiar el 100% de lo que necesito y no tengo medios para poner nada, pues es muy difícil pasar el riesgo total al banco, porque como bien dijo don Rubén, aquí va a haber muertos al puro final. Y lo que estamos tratando nosotros es de evitar de que los muertos sean los bancos. Tenemos una responsabilidad como administradores de los fondos de los costarricenses de actuar responsablemente. Entonces necesito que todos los bancos estén muy atentos a lo que está sucediendo con cada uno de sus clientes, que sean lo más abiertos posible, pero al mismo tiempo lo más prudentes. Don Alberto, esas cifras que usted mencionaba de los montos de readecuación de estos primeros meses, ¿tienen precedentes? O sea, ¿son montos que no se veían hace muchos años? No, nunca se han visto. O sea, estamos hablando de una cartera total del sistema financiero
de 22.500 billones de colones, o sea, equivalente más o menos a casi 40.000 millones de dólares, de los cuales casi un 20% ha sido o readecuada o prorrogada. Estamos hablando de la cartera total de los sectores. En el sector hotel y restaurantes hay un 40% de la cartera que ya fue readecuada o prorrogada. Estoy seguro que ellos van a necesitar más capital y esos son los que hay que ver, pero tienen que tener patrimonio, tienen que tener una infraestructura que les permita alguna garantía de que van a salir adelante, y entonces los bancos deben de valorar el riesgo de ese cliente y tomar una decisión de ayudarle. Y nosotros lo que hicimos fue flexibilizamos toda la normativa para que esa asistencia de un cliente que tradicionalmente era muy positivo y ahora no lo es, no los afecte a ellos en tener que hacer reservas o en calificar un crédito malo cuando normalmente el cliente ha sido bueno. Bien, vamos a hacer aquí una primera pausa antes de continuar con la realidad que están enfrentando algunas de esas empresas en esta segunda parte, que es la que sigue de enfrentamiento temprano de las principales consecuencias de la pandemia. Pero antes de irnos a la pausa comercial, vamos a leer el siguiente derecho de respuesta solicitado por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial en relación con el programa de la semana pasada. Y dice la información presentada en entrevista realizada por la señora Liliana Carranza, directora del programa Estado Nacional de Canal 7, transmitido el día 24 de mayo sobre el proyecto de ley de empleo público, no es correcta y corresponde a una falsedad por parte de la señora ministra Pilar Garrido. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial dice, nunca se ha reunido con la señora ministra ni con ningún representante de la administración Alvarado Quesada para realizar mesas de trabajo o de consenso, ni para este proyecto de ley de empleo público, ni para ningún otro asunto. Ellos dicen que es completamente falso que hayan participado en la construcción de un proceso de concertación en la construcción de ese proyecto de ley de empleo público. Bien, ese es el derecho de respuesta del sindicato. De momento vamos a una pausa y ya regresamos en la segunda parte de Estado Nacional. Presentado el plan, el proyecto para que 900.000 millones de colones en manos de los bancos estatales pudieran ser accesados para créditos de capital de trabajo para empresas golpeadas por la crisis. Vamos a ver algunas de las experiencias que nos comentaron algunos sectores que se encontraron cuando llegan a golpear las puertas de los bancos. Tras los anuncios del gobierno y los bancos estatales, muchas asociaciones productivas instaron a sus afiliados a que se acercaran a las entidades para negociar. Algunos se han topado con un no de frente. Ese es el caso de Yorleni, dueña de una agencia de viajes inscrita en el MEIC y que cuenta con declaratoria de interés turístico del ICT. A ella, el Ministerio de Economía le envió un correo con declaraciones de la ministra y el director de FODEMIPYME en el que le informaban que el dinero estaba a disposición. Nosotros no nos dedicamos a buscar el crédito. El MEIC nos envía a nosotros un correo el 25 de marzo, un correo diciéndonos que hay 10.000 millones de colones en FODEMIPYME, que es administrado por el Banco Popular, para las pequeñas empresas. Para accesarlo, solo tenía que cumplir con 2 de 3 requisitos. Estar registrada como contribuyente ante el Ministerio de Hacienda, estar registrada como patrono o empleado en la caja o contar con póliza de riesgos del trabajo del INSS. Segura de cumplir con todo y afrontando una situación de cero ingreso desde hace varias semanas, siguió las instrucciones del correo y luego a través de la página del ICT llenó el formulario. La respuesta la recibió la semana pasada y fue un balde de agua fría. Una ejecutiva del Banco Popular le envió esta respuesta. Dice así muy claramente que el sector turismo no está contemplado, no tiene los parámetros ellos para el FODEMIPYME para cuantificar cuándo se va a recuperar y que por tanto el riesgo es tan alto que el turismo se queda afuera. La impresión mía es entonces ¿para qué anuncian si no ayudan?
la Asociación de Agencias de Viajes, que agremia a 53 agencias y empleaba a unas 5,000 personas antes de la pandemia, asegura que esta es una situación que se ha repetido con sus agremiados en estas últimas semanas. Lo que nos hemos topado en estos 15 días ha sido un no rotundo. O sea, diciéndole que el sector turismo tiene restricciones particulares, que como tiene muchas cosas que no pueden, muchas variables que no pueden cuantificar, no saben de qué tamaño es el riesgo. Entonces, como es riesgoso, no nos van a prestar. Acudimos al Banco de Costa Rica, al Banco Nacional y al Banco Popular. El Banco Popular de entrada prácticamente nos descartó. El Banco Nacional nos aclaró después de estar conversando con ellos y enviándole toda la información financiera de que las condiciones de los préstamos son las condiciones habituales que fija la SUGEF. Al acudir a los bancos, muchas empresas del sector turismo se han encontrado con la misma situación. La Asociación de Tour Operadores, que agremia a 50 empresas de este giro y 10 de transporte, también ha recibido las quejas de sus agremiados cuando llegan a las instituciones financieras. Han sido rechazados porque piden flujos de caja, proyecciones, pero con venta cero es muy difícil poder presentarlos a los bancos. Los propietarios de Transportes Marvi, empresa que tiene cerca de 100 buses y busetas de turismo, que actualmente están parqueadas desde finales de marzo, aseguran que en la primera etapa los bancos han respondido bien, en lo que a prórrogas y readecuaciones de 3 a 9 meses se refiere. Sí hemos solicitado a las diferentes entidades financieras con que tenemos obligaciones que nos den ese espacio, ¿verdad? Para poder, bueno, para no quedar mal, ¿verdad? Y ante todo este problema. Y bueno, sí hemos encontrado bastante ayuda en las diferentes empresas, en los diferentes bancos privados como públicos. Por su parte, la Cámara de Restaurantes también asegura que aunque las autoridades anuncian que hay dinero para prestar, el problema está en la forma en que evalúan el riesgo de sus compañías en este momento crítico. El banco no está de acuerdo en asumir riesgos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ¿qué se evaluaba antes? Categoría 1 en SUGEF. Pues hoy muchos no están en categoría 1 en la SUGEF, entonces no se quiere asumir el riesgo. 2 años de operación y piden flujos de caja, pero ¿de dónde vamos a coger un flujo de caja positivo si hoy, primero, muchos negocios han estado cerrados por 2 meses? Mientras las restricciones sanitarias continúan, deben mantener el aforo al 50% y aún no pueden abrir los fines de semana. Por eso este sector también clama por una mayor flexibilización. ¿Qué pedimos? Que realmente acuerdos que tienen que aplicarse desde la SUGEF, por un acuerdo la SUGEF podría cambiar las condiciones de análisis de riesgo. Estado Nacional solicitó entrevista con la representante de la Cámara de Bancos y la Asociación Bancaria, ABC, a quienes queríamos consultar sobre esta situación, pero en ambas entidades nos indicaron que no era posible recibirnos esta semana. Y antes de seguir la conversación aquí en la mesa sobre estas experiencias que ya vimos que están teniendo algunas de las empresas, vamos a ver qué nos dijo al final de la semana la ministra de Economía, doña Victoria Hernández, sobre el caso de Fodemipyme, porque sabemos que no fue solo a un cliente a quien se le contestó que al turismo no estaba cumpliendo los parámetros para prestarle. Veamos qué nos dijo. Fodemipyme es un programa aliado del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. En tanto, el mismo fue creado en el marco de la ley 8262 con un porcentaje de utilidades del Banco Popular para atender las necesidades de financiamiento de la micro, pequeña y mediana empresa. De cara a la pandemia, sacamos un primer fondo por 10.000 millones que venía avalado 50% este fondo y 50% Banca para el Desarrollo. Como duró 3 días, estamos negociando la apertura de un segundo fondo al cual le sumaríamos recursos también de la estructura de Banca para el Desarrollo del Banco Popular. Hay un comunicado de una persona funcionaria de este fondo que advierte que no hay financiamiento para recursos del sector turismo, lo cual yo le consulté al gerente y me dice que es un error técnico y de interpretación de esta funcionaria. En ese sentido, yo quiero reafirmar
que el ministerio tampoco discrimina sectores, menos un sector tan pertinente que requiere de tanto apoyo, flexibilización de condiciones como lo es el sector turismo, así como las empresas que encadenan el mismo, restaurantes, gastronomía, transportes, entretenimiento. Necesitamos más bien toda la colaboración y el trabajo conjunto para sacar esta enorme tarea adelante. Bien, esa era la respuesta de la ministra. Don Rubén, ¿ustedes creen que sea realmente el error de una funcionaria o ustedes también han estado sintiendo dentro de sus agremiados respuestas similares? Bueno, tal como le dije, no hemos sentido un apoyo, pero bueno, oyendo las palabras de don Gustavo, bueno, vamos a ver, seguir insistiendo. La verdad es que yo entiendo lo que decía don Alberto, no se trata de salvar el sector del turismo arruinando los bancos. Por eso nosotros también hemos estado insistiendo en un préstamo internacional que venga a ayudarle al sector sin afectar a los bancos, y también hemos estado insistiendo que el sistema de banca de desarrollo tiene que colaborar en esta ayuda al sector del turismo. Pero contestando a su pregunta, no lo hemos sentido, pero tengo la esperanza de que en estos siguientes días, ojalá ya, podamos ir a tocar la puerta y ser atendidos. Doña Laura, dice la ministra de Economía que los 10.000 millones de Fodemipymes se fueron en 3 días. ¿En el sector de ustedes los han sentido o no hay muchas pymes, pequeñas y medianas empresas en el sector exportador? No, sí, claro que hay muchas empresas, pero sí escuchando hay una realidad que sí se ha dado una restricción con el crédito, y creo que otro tema a traer a la mesa es las tasas de interés que están altas. Cuando ahora don Gustavo hablaba de que ahora revisando desde el 16 de mayo enviaron el anuncio de Juntos al Amanecer, el cual ese amanecer es un poco nublado, porque cuando yo lo abrí y me enviaron la noticia, las tasas son altas, relativamente son las tasas que teníamos antes. Entonces yo lo que digo, pareciera que no pasó el COVID, ¿verdad? Por acá. O sea, yo siento que tenemos que hacer el cambio, no podemos seguir con la estructura que hemos llevado por años definitivamente para volver a reactivar a Costa Rica. Yo en eso sí, y concuerdo con el señor Acón, que ojalá, y por eso lo importante de esos espacios, que a partir de hoy se dé un cambio de mentalidad, principalmente la restricción del crédito y tasas más accesibles, tasas más bajas, tasas que le permitan a uno, que lo motiven a uno a invertir, porque sí considero que las tasas están relativamente altas. ¿No se pueden bajar más las tasas, don Gustavo? Dice doña Laura que la propuesta incluso de ustedes siguen siendo tasas casi que de mercado antes de pandemia. Bueno, hemos reducido las tasas en la medida de las posibilidades del banco. Recordemos que las tasas de interés obedecen al costo de fondeo, obedecen al riesgo de crédito, hay encaje, hay liquidez que tenemos que mantener y tenemos que generar una utilidad para las provisiones de crédito también. Entonces, hemos hecho un esfuerzo por reducir, estos programas tienen casi 0 utilidad para el banco, entonces están lo más ajustados que podemos. ¿Qué se puede hacer para reducir todavía más las tasas? Bueno, trasladar el tema de pérdida esperada, por ejemplo, a un programa como el Sistema de Banca de Desarrollo, eso podría ayudar, son ideas que se vienen elaborando. Entonces son trabajos en camino que se pueden seguir impulsando, y nosotros creemos, igual que como dice doña Laura, se puede hacer un poquito más, pero de momento estamos ofreciendo las condiciones más ajustadas que podemos, de momento, con el financiamiento que tenemos. Juntos al Amanecer, por ejemplo, ¿a cuánto está prestando? ¿A qué tasa de interés? Aquí hay algo muy importante, la tasa de interés para cada cliente es individual, ¿verdad? Nosotros, para cada cliente, desde pequeña, mediana y gran empresa, es individual. Entonces depende del sector, del récord crediticio, la tasa de interés individual. Ahí pusimos algunas referencias, pero son muy buenas tasas. Eso hace pensar que entonces la mejor tasa va a ser para el que está mejor. La mejor tasa porque es para el que tiene... si usted lo está midiendo, porque sí, claro. Coincide usted conmigo, doña Laura. La mejor tasa va a ser para el que tiene el mejor récord crediticio. Afecta si ha tenido problemas, entonces eso le incrementa la pérdida esperada y la tasa es mayor. Don Alberto, una crisis del tamaño de esta, digamos históricamente, lo hemos hablado en el pasado, que tiene dimensiones que nadie había calculado. Es evidente que va a traer
como decía alguien un día de esto, muchas muertes jurídicas, porque va a haber empresas que no van a resistir, y ya no hablemos no solo porque los bancos no le estén prestando, sino que eran empresas que ya venían mal y que si aún las que estaban bien, les va a ser difícil enfrentar esta situación. Pues sí, obviamente es una situación, es única. En los años de vida que yo tengo nunca he visto una pandemia de esta naturaleza que afecte al mundo y que cierre las economías del mundo entero como la cerró esta. Ahora que hay algo importante que no debemos de olvidarnos es, en el negocio de pedir plata, el riesgo es siempre, o el riesgo debe ser siempre de quien pide la plata. Es él el que tiene que probarle al banco que tiene la capacidad de, en alguna forma, pagarle o, en el peor de los casos, bueno, darle algunos bienes en dación de pago. Ese es el negocio que hace que los bancos puedan sobrevivir en el largo plazo. Entonces, eso es lo que los bancos tienen que hacer. La otra cosa que los bancos tienen que hacer es que tienen que cobrar para tener utilidades, para poder hacer reservas, para poder crecer, para poder seguir prestando. En ese sentido, en los países donde se ha visto tragedias como la que estamos viviendo en este momento, la única forma de bajar las tasas es que el gobierno la subsidie. Entonces, que el gobierno le diga a la banca del Estado y a la banca privada y al Banco Popular y a todo, mire, hagamos un programa para prestar aquí, yo le voy a subsidiar a usted 2 o 3 o 4 puntos. Lo que pasa es que estamos en una situación fiscal de que no nos permite hacer eso, porque al mismo tiempo tenemos que estar ayudando a la gente que no tiene que comer. Entonces, la sopa no aguanta, simplemente no tenemos suficientes recursos para montar programas que permitan dar un subsidio a las tasas de interés, pero tenemos que sentarnos a ver cómo hacemos para promover que en este sentido la banca pueda asistir, pero que asista responsablemente, a sabiendas de que al puro final el riesgo tiene que asumirlo el cliente y el mercado. Claro, evidentemente por el lado de ese subsidio y las tasas de interés por parte del gobierno hay muy poco margen por lo que usted menciona, la situación fiscal. Pero, por ejemplo, la presidenta de la Cámara de Restaurantes me decía que ellos pedían que se modificara el artículo 15 o 16, me dijo, del reglamento de evaluación de riesgo de crédito, porque en este momento, si no se tiene categoría 1, no podían ser sujetos de crédito. ¿Es esto así, don Alberto? Bueno, lo que nosotros dijimos es, el cliente que ya existe, estamos haciendo la flexibilización de la normativa para que no tengan que medirle la capacidad de pago en este momento. Ya pueda utilizarse la que tiene histórica. Sin embargo, un cliente nuevo, que no ha sido cliente del banco anteriormente, o que nunca ha sido cliente de ningún banco, como se está dando en este caso. Hay gente que ha trabajado siempre con recursos propios y ahora se ha dado cuenta de que necesita algún tipo de facilidad crediticia para poder trabajar. Esos necesariamente tienen que tener la capacidad de probarle al banco que tienen alguna capacidad de pago. Tal vez en los primeros 6 meses no la tengan, o en 12 meses, pero si tienen una buena garantía y tienen la capacidad de comenzar a abonar algo a los 18 meses y finalmente pagar en un plazo de 4 o 5 años, el banco debería estar en capacidad de decirles, me la voy a jugar con usted y le voy a dar eso, pero el banco tiene que tener alguna garantía porque no está prestando plata que es de él, es plata de los ahorrantes. ¿Es suficiente para usted, doña Laura, esta situación así como está? No, y yo la dividiría incluso en 2 partes. La moratoria que nos dieron en la primera instancia de los 60-90 días, creo que esta pandemia se está haciendo más larga. Hoy por hoy tenemos problemas graves, el tema fronteras que está afectando la exportación, la zona norte, que se está complicando la situación. Entonces esta pandemia se está extendiendo más de lo previsto, nos parece, y creo que vamos a ocupar definitivamente oxígeno. Los flujos de cajas se están viendo agravados, y por lo cual me fascina la palabra que dijo don Alberto, tenemos que sentarnos. Sí, tenemos que sentarnos como gente grande para buscarle una solución. No podemos seguir pensando en la rentabilidad del banco, y yo creo que un llamado incluso al gobierno. Yo creo que el gobierno debería
podría decirse, presionar más a las juntas directivas, a los administradores de los bancos para buscar una pronta solución, porque aquí me parece que estamos como un pulso, ¿verdad? Y definitivamente tenemos que buscar una solución y la solución es sentarnos incluso, y la Cámara de Exportadores ofrece sentarse para buscar una salida, porque esto se está alargando y la segunda etapa es oxígeno lo que vamos a ocupar. Y en el caso del sector turismo es más crítico todavía, ¿verdad? Porque aún no se sabe a nivel mundial cuándo se van a abrir los aeropuertos para que los clientes vuelvan y cuánto tiempo va a tardar la confianza de esos clientes en regresar. ¿Cuánto tiempo pueden pasar sin acceso a capital de trabajo del sector turístico? Bueno, esa es la pregunta del millón. No se sabe, no tenemos ninguna experiencia previa a una situación como esta, pero estimamos que, repito, de 18 a 24 meses va a ser un periodo en donde apenas vamos a estar como sobreviviendo. Y si me permite, doña Liliana, yo quisiera comentar lo dicho por don Alberto. Yo no concibo en que los bancos vayan a tener utilidades. O sea, no puede ser que el banco quiera tener utilidades en una situación como esta, primero. Y segundo, tampoco estoy de acuerdo en que se le pida a un empresario garantía, porque no tiene ya prácticamente de dónde ofrecer. Ahí es donde el sistema de avales del sistema de banca de desarrollos tiene que entrar y tiene que llegar y apoyar al sector con un aval, de manera que el banco no asuma el riesgo. En ese sentido, entonces, yo coincido con doña Laura, tenemos que sentarnos, los bancos, el sistema de banca de desarrollo, el gobierno, nosotros, los empresarios, y buscar una solución que definitivamente urge. Y es que banca de desarrollo, incluso antes de la pandemia, y lo comentábamos el otro día, don Gustavo, hay mucho dinero que no coloca. Usted me comentaba cuánto hay en dinero en dólares que no se coloca. Sí, hay una cantidad importante porque hay una, digamos, si el dinero que está en el sistema de banca de desarrollo está mucho en dólares y la mayor parte de eso está dirigido a pequeñas y medianas empresas que lo que más necesitan o necesitaban, por lo menos antes de la pandemia, era en colones. Pero el sector turístico generaba en dólares. Sí, bueno, pero digamos lo que es pequeña y mediana empresa principalmente solicitaba, bueno, en nuestro caso, por lo menos en colones. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa, Laurita, y vamos a volver en la última parte de Estado Nacional a analizar algunas de las opciones que se han estado barajando en las últimas semanas ante este dilema. ¿Quién asume el riesgo en medio de la pandemia a la hora de financiar a las empresas? Ya volvemos. Situación de dificultades de acceso al crédito para capital de trabajo para reiniciar en aquellas empresas afectadas por la pandemia, han surgido en los últimos días algunas opciones, algunas alternativas que se han puesto en la mesa. Veamos algunas de ellas que tienen que ver con poner al Banco Central a jugar algún papel acá. Aunque haya fondos disponibles en los bancos para prestar, se ajusten un poco las tasas de interés y se extiendan los plazos, lo cierto es que las entidades todavía deben cumplir la normativa prudencial, así como criterios de clasificación. Al usted tener ingresos ceros, estar en temporada cero, implica que su estado financiero no es positivo y ese requisito se mantiene. También se mantiene el requisito o la calificación de acuerdo al tiempo de deuda o de atraso de deuda. Si eso no cambia, puede haber toda la plata del mundo disponible que no va a haber colocación. La pregunta que uno debe hacerse es si en la práctica efectivamente las juntas directivas de los bancos, los comités de crédito van a estar dispuestos a medir la capacidad de pago de las empresas y de las familias, como ha dicho el regulador, antes del COVID. Porque si lo van a hacer en esta coyuntura, nadie califica. El pasado 22 de mayo, el Banco Central confirmó al periódico La Nación que está analizando la viabilidad de utilizar recursos propios para prestarlos a los bancos y que estos a su vez otorguen créditos al sector privado.
Esa fue una petición de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras. La directora ejecutiva, Anabel Ortega, explicó a La Nación que a los bancos se les redujo el ingreso de recursos por las prórrogas otorgadas en medio de la emergencia, lo que hace que por estos meses no reciban pagos de principales ni intereses. Proponen que el Banco Central aporte recursos a los bancos para que estos los presten en condiciones más blandas a pymes, empresas turísticas y hoteleras. Esto a pesar de los anuncios del gobierno de la disponibilidad de 900.000 millones para préstamos para reactivación. Por eso surge la pregunta: si hay dinero, ¿por qué analiza el Banco Central la posibilidad de entrar a inyectar liquidez? El dinero que prestan los bancos proviene en gran parte de los depósitos de sus ahorrantes, que los colocan a distintos plazos, ya sean cuentas, certificados o fondos de inversión. Según los analistas, la situación de la pandemia ha hecho que muchos ahorrantes movieran su dinero a la vista, donde lo puedan tener disponible. El cambio es de tal magnitud que de abril 2020 a abril 2019 las captaciones a la vista han crecido un 30%. Y han aumentado su participación en casi 8 puntos en la estructura de captación de los bancos. Entonces lo que los bancos le dicen al Banco Central es: vean, yo no puedo prestar con estas condiciones de mis ahorros, de mis clientes que están a muy corto plazo, ayúdeme dándome liquidez. Esa tendencia puede limitar a las entidades para prestar a largo plazo en actividades que en este momento tienen alto riesgo. Por otro lado, hay otras iniciativas, como la de la diputada Silvia Hernández de Liberación Nacional, quien presentó un proyecto de ley que propone que el Banco Central emita moneda para prestarle a los bancos y estos a su vez coloquen en las empresas. Crear un fideicomiso que se inyectaría a través de la emisión de moneda local que haría el Banco Central, y la plataforma de los bancos comerciales sería quien administra este fideicomiso como un mecanismo de crédito, de subsidio de crédito a empresas, fundamentalmente pymes y personas, pero va enfocado a empresas en condiciones absolutamente laxas. Estas son solo algunas de las opciones. Don Rubén también hablaba de la posibilidad que algunos expertos hablan de pedir un crédito internacional para el caso específico de turismo. Pero, don Alberto, ¿cómo vería usted, antes de entrar a ver lo que pidió la Cámara de Bancos, un proyecto de ley como el que propone la diputada Silvia Hernández, de que entre el Banco Central a emitir dinero, o sea, la maquinita de emisión de dinero para prestar en estas circunstancias? Mire, un proyecto de ley en esos términos es una locura. Eso no debe hacerse en un país civilizado como Costa Rica, que ha pasado por lo que pasó en diferentes gobiernos y que sabemos lo que es decirle al Banco Central, obligarlo mediante ley a emitir dinero para cualquier cosa. El Banco Central puede en este momento hacer uso de los mecanismos que existen para hacer una emisión temporal, que obviamente hay que repagar en un plazo relativamente corto de no más de, ojalá, 4 años. Y ahí sí existe la posibilidad de que tanto el Banco Central como los bancos comerciales sacrifiquen un poquito de lo que es el margen financiero y puedan ofrecerle a los clientes una línea de crédito a tasas preferenciales. ¿Esto se está analizando, don Alberto? ¿Usted le ve viabilidad a eso? En el Banco Central nos dijeron que en cuestión de 2 semanas van a tener una respuesta a eso. Bueno, yo no soy parte del Banco Central en ese sentido. Quisiera que don Rodrigo Cubero sea quien se dirija a eso. Yo lo he visto hecho en el pasado, he visto otros países donde lo han hecho. Creo que es factible en un momento como este, no en una situación normal, no es factible. Pero sí hay algo muy claro, es la gente que pide plata tiene que ofrecer garantías. No es posible que quieran llegar, poner la mano y decir, deme el 100% y usted corra con el 100% del riesgo. Eso ni en este país, ni en ningún otro país, ni en ninguna pandemia debería ser posible, salvo que nos pongamos a pensar en algo creativo. Creo que en algunos de tantos conversatorios que yo se dice, Costa Rica tiene mentes muy brillantes, ¿por qué no sentarlas a pensar en una solución que pudiéramos buscar? Están hablando de venta de activos del Estado que de todas maneras no sirven para nada. ¿Por qué no salimos y vendemos algo y formamos un fondo que sirva para absorber las posibles pérdidas de la empresa privada que va a dar empleo? Entonces le hacemos un fondo de garantías con ese dinero
para garantizarle a los bancos que el país como general va a absorber los riesgos que no quiere que los bancos absorban. Pero hay que ser un poquito creativo. Me parece que estamos hablando mucho, hay mucha cosa que resolver y hay un montón de gente que podría sentarse y ofrecer ideas muy creativas de cómo salir adelante, porque yo sí creo que a la empresa privada hay que ayudarle. Es la que crea empleo, es la que paga impuestos y necesitamos minimizar hasta donde sea posible los cadáveres empresariales que se van a ver al final de eso. ¿Coincide usted, doña Laura, con lo que plantea don Alberto? Totalmente, definitivamente, si no nos sentamos, las muertes jurídicas van a ser más que las muertes físicas. Y yo no sé qué van a hacer los bancos con esa colección de activos que ya no valen lo mismo cuando ya una empresa muere que cuando están. Entonces yo creo que sí, definitivamente urge sentarse. Y a mí sí quiero lograr el espacio y hacerle una pregunta, ya que tengo aquí el gusto de tener a don Gustavo, es decir, a los bancos del Estado, porque para mí una solución es banca de desarrollo. Y no percibo que hayan 263 millones sin colocar. Entonces yo lo que digo, ¿a los bancos estatales les interesa colocar fondos de banca de desarrollo? Sí, claro. Nosotros tenemos colocado el 100% de lo que podemos colocar de lo que se asigna en ¿Cómo se asigna? Hay un proceso de asignación de los recursos que nos dan el sistema de banca de desarrollo y todo lo que nos asigna lo colocamos. Es más, el Banco Nacional es el que coloca más créditos del sistema de banca de desarrollo. ¿Cuánto colocaron en el último periodo? No tengo la cifra en este momento, pero sí es una cantidad importante. Ahora, don Gustavo, eso que usted, el Banco Nacional es preside en este momento la Cámara de Bancos. ¿Qué fue lo que le plantearon ustedes al Banco Central o qué es lo que como bancos quieren? Bueno, don Alberto y don Rodrigo en algún momento nos dijeron, bueno, propongan ideas diferentes y le planteamos una idea en el sentido de que el Banco Central, en lugar de prestarle solo a un día, como es en el mercado interbancario de liquidez, pudiera prestarse a más plazo. Eso es una idea que puede ser buena, puede ser mala. El Banco Central, entiendo, la está analizando y podría ser una alternativa de solución. Claro. Don Rubén, usted hablaba de la posibilidad de un crédito internacional para el tema de turismo. ¿Cómo le han dado vuelta a esa idea o qué es lo que estaban pensando que pudiera hacer y sería el gobierno quien tendría que hacerlo? Es correcto que el gobierno solicite un préstamo internacional a alguno de estos organismos, el BCIE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, para que esos recursos frescos a través de los bancos sean colocados al sector turístico. Lo que nosotros estamos insistiendo es que tiene que generarse un producto específico, apropiado para el sector turismo. Y no quiero dejar pasar la oportunidad para decir dos cositas en cuanto al sistema de banca de desarrollo. Primero, creo que tenemos que eliminar el requisito de insuficiencia bancaria, de insuficiencia de garantía. Y además tenemos que cambiar la definición de lo que es pequeña y mediana empresa. Por esa definición, muchos empresarios no logran acceder a banca de desarrollo. Creo que deberíamos tomar en cuenta la definición que establece la OCDE. Así que tenemos que sentarnos, buscar las diferentes opciones para resolver el problema. Claro, lamentablemente ya el tiempo se nos agotó, pero vamos a pedirle a cada uno de nuestros participantes que en un minuto nos den sus conclusiones. Y bueno, don Rubén nos decía ahora un tema que vamos a abordar con doña Victoria Hernández, la habíamos invitado el día de hoy, no pudo por su agenda, pero en otra mesa la vamos a invitar. Doña Laura, en un minuto, conclusiones de nuestra conversación de hoy. Sí, gracias. Definitivamente que tenemos que sentarnos. Considero que aquí hay gente con mentes brillantes que conoce el tema y que también lo que dice el señor Acom, hay que cambiar. Yo creo que tenemos que ser más proactivos en banca de desarrollo y también respecto a las garantías. Creo que tenemos que ser más novedosos y contemplar garantías como de cosecha, algún tipo de factura que le venda como al Estado a Recope o a un Walmart. Y yo creo que la sugerencia es ser un poco, cambiar la mentalidad y pensar que estamos ante una pandemia mundial y que el mundo cambió. Y tenemos que aceptar que es una realidad y aprender a convivir con ellos para poder sacar y resucitar a Costa Rica. Perfecto, muchas gracias, Laura. Don Rubén, en un minuto sus conclusiones. Bueno, yo quiero hacer hincapié de que esto urge. Esto
es para ayer. El sector está sumamente afectado. Hemos estado incurriendo en gastos de mantenimiento, de vigilancia de nuestros activos. Hemos estado cubriendo alguna planilla con 0 ingresos. Ya no podemos continuar y se están generando cierre de empresas. Necesitamos resolver esto hoy. Cada día que pasa va a ser más difícil y cada día que pasa van a haber más empresas que se van quedando en el camino. Muchas gracias, don Rubén. Don Gustavo. Bueno, encantados de ofrecer este programa Juntos al Amanecer, que lo que busca es ayudar a todas esas micro, pequeñas, medianas y empresas que necesitan apoyo para volver a salir adelante. Está dirigido el programa a nuestros clientes, clientes del Banco Nacional, que tenían un historial crediticio muy bueno y que previo a la pandemia y que desean ahora pues relanzar sus negocios. Entonces los invitamos cordialmente a que nos llamen, que nos visiten para poderles ayudar con la mayor flexibilidad posible para que sus negocios puedan volver a surgir lo más pronto posible. Estamos muy deseosos de ayudarles. Bueno, y ojalá que se pueda realmente. Y ahora, don Alberto, usted, su experiencia, su trayectoria y sus canas hacen que tenga usted el minuto de cierre, sus conclusiones. Gracias, sobre todo las canas. A grandes problemas, grandes soluciones. Aquí sugería una mente brillante que tiene Costa Rica, que es don Alberto Trejos, que por qué no buscar las oportunidades que se nos presentan a nosotros de esta pandemia para salir victoriosos. Creo que debemos de formar un grupo de grandes mentes en este país que se siente a gestionar ideas de cómo salir adelante, no solamente cómo resolver este problema, sino cómo mejorar Costa Rica una vez que salgamos de esto. Me parece que debemos de abrir también las posibilidades de poder sacrificar algunos de los activos del Estado que no están sirviendo ya y que hace muchos años que no sirven, y buscar la forma de tener algún fondo de garantías con esos bienes que sirvan para hacerle frente a los riesgos que es necesario asumir en este momento y que no queremos que los bancos asuman. Me parece que por ahí anda la solución. Muchas gracias, don Alberto. Bueno, hemos discutido varias ideas que estoy segura en los próximos días y semanas hay que seguir discutiendo porque es un problema el cual tiene el reloj encima. Se nos acaba el tiempo, llegamos al final de Estado Nacional. Muchas gracias por su compañía y los esperamos el próximo domingo de nuevo a las 10 de la mañana aquí en Canal 7. Muy buenos días.